Hola, buen día. La clase que presentaré a continuación se refiere al cálculo diferencial. El cálculo diferencial tiene dos grandes referentes. Uno es el inglés Isaac Newton y el otro es el alemán Gottfried Wilhelm Leibniz. Ambos se adjudicaron el desarrollo del cálculo diferencial, pero en la historia de cálculo se representa la controversia de quién es verdaderamente el padre del cálculo diferencial. Y en este caso, la historia favorece un poco a Isaac Newton, debido a que este fue el que presentó las primeras ideas o los primeros postulados en cuanto al cálculo diferencial. Luego, Gottfried o Leibniz haría lo suyo años más tarde. El principal objeto de estudio del cálculo diferencial es la derivada. Esto es lo que debemos entender como principal objeto de estudio, tremendamente relevante, el estudio de la derivada, la cual está relacionada mediante la diferenciación de una función. Por lo tanto, el análisis y estudio de cambio de una función para efectos del cálculo diferencial es el cambio de las variables a nivel infinitesimal, es decir, cuando dichos cambios se hacen tan pequeños que se aproximan al cero. Es por esta razón que el cálculo diferencial constantemente se usará el concepto de límite. Y dicho sea de paso, el concepto de límite es una herramienta fundamental que tendremos que estudiar y nos ayudará a estudiar y desarrollar el cálculo diferencial. Por lo tanto, comenzaremos a hablar de límites. Y para hablar de límites necesitamos saber qué son las sucesiones, ya que estas dos cosas están fundamentalmente relacionadas. Por lo tanto, diremos que una función que va desde los números naturales a los r, para cada n se le asigna una función igual a un a sub n, la cual vamos a definir como una sucesión. Y esta puede denotarse entre las llaves de corchete como un conjunto de las a sub n, y un a sub n se le llamará término general de la sucesión. Partamos con la primera definición. Se dice que una sucesión de números reales está acotada si existe un número positivo m tal que el valor absoluto va a ser menor o igual a este m y para todos los términos n que pertenecen a los naturales. Es decir, se debe cumplir que el valor de la sucesión a sub n va a ser mayor a un m negativo y menor a un m positivo para todo número que pertenece a los naturales. Este concepto, esta definición, la vamos a ver con un ejercicio más adelante para que la puedan entender. En la definición número 2, diremos que una sucesión es estrictamente creciente si el término siguiente que viene a la sucesión número 1 va a ser mucho mayor. Y esto se va a cumplir siempre y cuando se cumpla para todo n, con n perteneciente a los números naturales. Vamos a decir que es creciente si hay un a sub n o un número siguiente o un número posterior es mayor o igual al número anterior, también para todo n que pertenece a los naturales. Así también vamos a definir la sucesión que es estrictamente decreciente, dado que vamos a encontrar números que a medida que aumenta el número 1 en una y en dos sucesiones va a ser menor al anterior. En este caso vamos a decir que es estrictamente decreciente. Y también podemos decir que será decreciente si el número que avanza al siguiente nivel es menor o igual que el número anterior. Todo esto también lo vamos a ver con un par de ejemplos en la próxima clase o en la clase de ejercicios. Consideremos una sucesión a sub n donde 1 sobre n, donde vamos a considerar una variable que representa solo los números naturales a n. Bueno, n tomará los valores 1, 2, 3, 4, 5, etc. De tal manera que lo vamos a denotar de la siguiente manera. A sub 1 será 1 sobre 1, A sub 2 será 1 sobre 2,
a sub 3 será 1 sobre 3, a sub 4 será 1 sobre 4, y así podemos seguir eternamente hasta el infinito. Entonces, de esta manera, obtendremos una lista o conjunto de números que no tiene fin. Para cada número natural existirá el respectivo a sub n igual a 1 sobre n. Y en resumen, podemos obtener un conjunto de números que podemos presentar como el conjunto que nosotros vamos a encontrar después de hacer incrementar estos valores desde 1 hasta puede ser hasta el infinito. Vamos a encontrar en este conjunto a todos esos valores, en los cuales va a estar el 1, el 1 sobre 2, el 1 sobre 3, el 1 sobre 4, 1 sobre 5, y así podemos seguir hacia el infinito. O podemos seguir con números más grandes. Luego, a la expresión a sub n igual a 1 sobre n, la llamaremos término general de una sucesión. ¿Okay? Entonces, vamos a encontrar sucesiones las cuales nosotros podemos describir y la podemos anotar, y podemos encontrar el término general que desarrolla esa sucesión. Si tenemos el término 1, este sería el término 1, 1, el término 2, el término 3, el término 4, el término 5, y así podemos seguir, como les comenté, indefinidamente. Ahora lo que nos cabe preguntar, ¿es a sub n definida como 1 sobre n acotado? Para responder a esta pregunta se debe cumplir primero que existe un m de tal manera que la sucesión de a sub n se mueva entre los valores negativos del m y el valor positivo del m, para todo número que pertenezca a los naturales. Vamos a decir que una sucesión está acotada si encontramos un número máximo o encontramos el último valor a la cual se puede aproximar esa sucesión. Ahora bien, si n pertenece a los números naturales, entonces podemos decir que se cumple que 1 es menor que n, es menor o igual que n, ¿cierto? Lo que queremos es poder responder y queremos saber si cumple con esta definición. Sabemos que por definición de número natural, n va a ser siempre mayor o igual que 1, ¿cierto? Porque n está dentro de los conjuntos de los números naturales. Luego es válido decir que si multiplicamos esta desigualdad por 1 sobre n en ambos lados, vamos a obtener la siguiente expresión. 1 multiplicado por 1 sobre n va a ser menor o igual que n multiplicado por 1 sobre n. Aquí estamos haciendo un arreglo algebraico porque queremos determinar la naturaleza de 1 sobre n y en qué rango se va a mover. Intuitivamente, a través de el desarrollo de la definición de una sucesión acotada. Luego vamos a encontrar en este lado derecho de la desigualdad que 1 sobre n va a ser menor o igual que 1, ¿cierto? Esto se va a desarrollar así, dado que hemos hecho un arreglo algebraico en el lado izquierdo de la desigualdad. Luego podemos decir que m es igual a 1, ¿cierto? Entonces, como n pertenece a los números naturales, se cumple que el n minúscula, o como lo hemos denotado, va a ser mayor que 0, ¿cierto? Es válido decir entonces que 1 sobre n va a ser mayor que 0, ¿cierto? Dada la naturaleza de los números naturales. Luego tenemos un término que podría tomar un m igual a 0, donde, aquí viene el concepto, donde la sucesión se va a estar moviendo entre el 0 y el 1, tal como lo hemos definido. Si nosotros quisiéramos verlo un poco más gráficamente, todos los términos de la sucesión que nosotros hemos estado estudiando, de la sucesión 1 sobre n, se van a mover por la derecha en el 1
y se van a estar moviendo por el 0. Pero la definición para que exista o para que la sucesión sea acotada, basta con encontrar un valor de m, ¿ya? Y que el a sub n se mueva en su valor absoluto de ese valor. Y efectivamente, a sub n se está moviendo dentro de ese valor absoluto. Por lo tanto, se cumple que a sub n se está moviendo entre 1 y menos 1, ¿cierto? Lo cual cumple satisfactoriamente nuestra definición de sucesión acotada. Por lo tanto, podemos decir que a sub n, definida como 1 sobre n, está acotada. Ahora necesitamos determinar si esta sucesión es creciente o decreciente. Sabemos que como n pertenece a los números naturales, entonces se cumple que un n más 1 va a ser mayor a su término anterior, dada por la naturaleza de la pertenencia del n a los números naturales. Por lo tanto, se cumple claramente, si nosotros hacemos un arreglo algebraico, que 1 sobre la suma de n más 1 va a ser menor que 1 sobre n. Veamos esto cómo se logra. Sabemos que, y tenemos claro, que n más 1 es mayor que n, entendiendo que n es un número natural y está dentro de los conjuntos de los números naturales. Por lo tanto, adicionar un número más al n claramente va a ser mayor que el anterior. Ahora esta expresión la podemos multiplicar por 1 sobre n, lo que nos resulta la siguiente expresión que estoy demostrando acá, donde n va a estar multiplicado por 1 sobre n, va a ser menor que el producto de n más 1 por 1 sobre n. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es simplificar los n, ¿cierto? Se van los n, y por el lado izquierdo me queda 1, y por el lado derecho me queda n más 1 sobre n. Ahora, lo que corresponde a esta expresión es poder dividirla por n más 1. Lo que nos va a entregar la siguiente expresión. Nos va a entregar la expresión de que 1 sobre n más 1 va a ser menor que el cociente de n más 1 sobre n más 1 por n. Ahora, bueno, aquí nosotros podemos simplificar los términos que son semejantes y finalmente nos van a quedar que 1 sobre n más 1 es menor que 1 sobre n. Y esto corresponde a que la definición de la sucesión es efectivamente una sucesión decreciente, dado que al adicionar un término a nuestra sucesión no se incrementa, sino que retrocede en valores hacia atrás. Por lo tanto, como va retrocediendo en valores hacia atrás, concluimos que a sub n es una sucesión estrictamente decreciente. Luego, si nosotros observamos el gráfico, vemos que la sucesión 1 sobre n, en la medida que yo voy ingresando valores, voy ingresando el valor 1, 2, 3, me voy aproximando o me voy acercando hacia el 0. Esto es lo que vamos observando, es decir, del gráfico puedo ver que la sucesión no crece, sino que por lo contrario, esta decrece y se aproxima al 0. Esto es lo que podemos concluir. Ahora bien, dado que una sucesión puede ir creciendo, podemos encontrar valores límites, ¿cierto? Encontrar valores límites de tendencia, hacia dónde crece, hacia dónde se dirige el valor de la sucesión en la medida en que voy agregando los términos de la sucesión. Entonces,
encontramos y podemos ya en este sentido ir desarrollando el concepto de límite. Es decir, si el límite de una sucesión, en este caso el límite de la sucesión 1 sobre n, tiende a 0 cuando el n empieza a crecer de valor. Es decir, el n comienza en un número natural 1 y puede terminar en el infinito. Y en este sentido podemos decir que la sucesión tiende a 0 cuando n tiende al infinito. Definición número 3. Diremos que un número es el límite de una sucesión a sub n si dado un número positivo de epsilon que tomemos, existirá un número natural n mayúscula tal que si un n minúscula mayor a este n se cumple lo siguiente: el epsilon va a ser mayor al valor absoluto de la sucesión menos su límite. Es decir, si tenemos una sucesión la cual tiene un límite, esta diferencia o esta distancia va a ser menor al epsilon en términos de valor absoluto. Es decir, si yo despejo y desarrollo el concepto de valor absoluto, vamos a entender y vamos a encontrar que a sub n se va a estar moviendo entre el límite por la parte izquierda, por una parte derecha, más un cierto epsilon. Y esto lo voy a encontrar para cualquier n que sea mayor a un n o un número natural de mi conjunto. En este caso escribimos L, que va a ser el límite de la sucesión de a sub n cuando n tienda al infinito. O bien, cuando a sub n tienda a n cuando n tiende al infinito. ¿Se entendió? Cualquier pregunta me las pueden hacer llegar al correo sin ningún problema. Me pueden escribir y podemos ir resolviendo dudas, resolviendo problemas, en el caso que hayan quedado algunas dudas con respecto a la clase. También puede decirse que la sucesión a sub n converge o es convergente a L. Entonces, vamos a decir, una sucesión divergente son aquellas cuyos términos se aproximan cada vez más al infinito o a menos infinito. Es decir, no tienen un límite establecido, no tienen límite. Vamos a tener el concepto de una función no monótona, cuando las funciones monótonas se clasifican en sucesiones monótonas crecientes y monótonas decrecientes. Por tanto, estas sucesiones, cuando los términos de la sucesión crecen o decrecen. Las propiedades de las sucesiones. Vamos a encontrar la propiedad de la suma. Es decir, si nosotros tenemos una sucesión a sub n y una sucesión b sub n, ambas, sabiendo que su n, su subíndice que la define, está contenido o pertenece a los números naturales, se cumple que la suma se define como una nueva sucesión. Algebraicamente se representa de la siguiente manera: la suma de la sucesión a sub n más la sucesión b sub n nos va a dar como resultado la sucesión de c sub n para todo ese número n en el subíndice que va a pertenecer a los números naturales y está definiendo a nuestra sucesión. Convergencia de la suma. Lo que podemos intuir acá, y que lo que está demostrado, es que si tengo una sucesión a sub n que converge a un cierto valor y tengo una sucesión b sub n que también converge a un cierto valor, la suma de ambas va a converger a un valor o va a ser
convergente. Por lo tanto, si la sucesión de A sub n tiende a A y la sucesión de B sub n tiende a B, entonces la suma de estas sucesiones convergentes nos va a dar una nueva o un nuevo valor que también va a ser convergente. Por lo tanto, podemos determinar que los límites, en cuanto a los límites se refiere, el límite de una sucesión A sub n y el límite de una sucesión B sub n, la suma de estos límites también la voy a encontrar y vamos a obtener los valores de estos límites se pueden sumar. Propiedad de la resta. Sean A sub n y B sub n dos sucesiones con n perteneciente a los números naturales. Se cumple que la resta está definida como una nueva sucesión. Es decir, para mi sucesión A sub n y le resto una sucesión B sub n, voy a tener una nueva sucesión que va a estar definida como una sucesión C sub n. Y aquí podemos hablar de la convergencia de la resta. Aquí en la presentación dice convergencia del cociente, pero lo vamos a dejar para arreglarlo más tarde. Pero en definitiva debería decir convergencia de la resta. Por lo tanto, si la sucesión A sub n tiende a A y la sucesión de B sub n tiende a B, entonces la resta de ambas sucesiones es convergente. ¿Está claro? Tengo una sucesión A sub n y una B sub n, ambas son convergentes y su diferencia también va a ser una sucesión nueva que va a ser una sucesión convergente. Esto lo podemos aplicar a la propiedad de límites. Por lo tanto, el límite de la sucesión A sub n menos el límite de la sucesión B sub n, voy a tener como su diferencia un valor A menos B. Propiedad de la multiplicación. Sean dos sucesiones, ¿ya? A sub n y B sub n. Se cumple que el producto de estas dos sucesiones nos va a dar una nueva sucesión, la cual vamos a definir como C sub n. Por lo tanto, la podemos describir de la siguiente manera. A sub n multiplicada por B sub n será igual a C sub n. En cuanto a la convergencia del producto, si la sucesión A sub n tiende a A y la sucesión B sub n tiende a B, entonces su producto, que van a ser ambas sucesiones convergentes, su producto también va a ser un producto convergente. Y en cuanto a los límites, yo puedo tomar el límite de una sucesión A y el límite de una sucesión B, y su producto va a ser la multiplicación de ambos límites por separado. Aquí podemos concluir distintos enunciados. Si A sub n converge y tiene un límite que es distinto de 0, y B sub n diverge, su producto es divergente. A sub n converge y tiene límite igual a 0, y B sub n diverge, su producto puede ser convergente o divergente. Si las sucesiones A sub n y B sub n son divergentes, su producto será divergente también. Propiedad del cociente o cociente. Lo mismo, si tengo dos sucesiones, A sub n y B sub n, y ambas son sucesiones que están definidas, el cociente de estas dos sucesiones va a ser una nueva sucesión. Ahora, convergencia del cociente. Y les pido disculpas, dice convergencia del producto, debiera decir convergencia del cociente. Si la sucesión A sub n tiende a A y la sucesión B sub n tiende a B, entonces el cociente de las sucesiones convergentes será A sub n sobre B sub n, igual a A sobre B. Por lo tanto, podemos determinar que los límites de una sucesión A sub n igual a A
y el límite de una sucesión B sub n igual a B, su cociente va a estar definido como A dividido por D. Es decir, yo puedo determinar el límite por separado de ambas sucesiones, ¿cierto? Y este va a ser la división de ambas por separado. Luego puedo obtener algunas conclusiones respecto a la convergencia y divergencia de A sub n, lo cual lo vamos a revisar con unos ejemplos más adelante. Eso ha sido todo por hoy, una introducción a lo que es el cálculo diferencial y comprendiendo y entendiendo aspectos y definiciones básicas como es las sucesiones, cómo se comportan, cómo están definidas, si están definidas en un nivel superior, si tienen alguna cota, y nos estamos comenzando a introducir poco a poco en el concepto de los límites. En la próxima clase vamos a entrar de lleno en lo que van a ser los límites, vamos a calcular límites por definición. Hasta la próxima y que tengan un muy buen día. Gracias.